El día de nuestra boda, no sangré. Mi esposo declaró públicamente al mundo que me degradaba de esposa a concubina. Por consideración a nuestros años juntos, no te ahogaré en el estanque, pero haré de tu vida un infierno. Me obligaron a beber flores rojas y me convertí en su instrumento para satisfacer sus deseos. Cuando consumaba su matrimonio con su hermanastra, me obligaron a servirle junto a su cama. Me odiaba con cada fibra de su ser y me torturaba de todas las maneras posibles. Wang Xijin, te es el precio que pagas por tu infidelidad. En mi segunda vida, me arrodillé en la nieve durante 3 días, suplicando la anulación del matrimonio. Capítulo 1. El día que morí fue un día soleado. El médico dijo que no tenía ganas de vivir, que estaba en mi lecho de muerte. Los ojos de Chua Xingzhou se pusieron rojos de ira. Me agarró del cuello y me levantó. ¿Quién te dio permiso para morir? Aún no me has pagado lo que me debes. Ni siquiera tuve fuerzas para toser, pero mis ojos sin vida aún esbozaban una sonrisa. Bueno, cuanto más me torturaba, más rápido moría. Incluso al morir, ¿sigues sin decirme quién es ese adúltero? ¿Lo amas tanto? En ese momento finalmente comprendí por qué Wang Xijin me confesaba tan abiertamente que ella y su madrastra habían conspirado para arruinar mi reputación antes de casarse. Al enterarme lloré amargamente y se lo conté a Chua Xingzhou. Creí que mi inocencia era absoluta y que podía morir con la conciencia tranquila. Pero él no me creyó. Me apartó con una expresión fría. Xijin tenía razón. Eres realmente despreciable. Tú también eres una zorra. Pero tienes que arrastrar a otros contigo. Wang Xijin sabía que nunca me creería, ni siquiera en su lecho de muerte. Pensando en esto me llené de odio y me obligué a hablar. Ese hombre es 1000 veces mejor que tú. Incluso en la cama, es más apasionado que tú. Chua Xingzhou perdió la cabeza. Maldijo al doctor y lo sacó de la habitación, luego me rasgó la ropa. Wang Xijin, morirás debajo de mí, aunque sea tu último aliento. Arrojó mi cuerpo sin vida sobre la cama y volvió a subir con una expresión horrible. Mientras miraba la tenue luz que se filtraba a través del papel de la ventana, finalmente exhalé mi último aliento. Chua Xingzhou y yo teníamos una amistad de juventud y nos habíamos prometido matrimonio. Pensé que el día de nuestra boda sería el día en que escaparía del fuego y encontraría a mi alma gemela. Nunca imaginé que todo esto se arruinaría por un solo trozo de seda roja caída. Cuando volví a abrir los ojos, sostenía una horquilla dorada y la clavaba en la suave carne de mi muslo. El dolor insoportable finalmente me hizo creer que había renacido. La desesperación y la sorpresa me invadieron simultáneamente, haciéndome vomitar sangre. En ese momento finalmente me di cuenta de cuánto me odiaba. Me apoyé en la silla para levantarme y limpié lentamente la sangre de la mesa. Si no recuerdo mal, hoy era el día en que la familia Sue debía venir a nuestra casa para el emparejamiento, y también fue el día en que mi madrastra y Wang Xijin comenzaron su gran plan contra mí. Mi querido sobrino ha venido desde tan lejos. Debería haber llamado a Xijin para que te conociera, pero este niño se ha comportado de forma extraña últimamente, siempre quiere salir a jugar. Tuvimos que enviar a alguien a buscarla. Al entrar en el salón principal, escuché las palabras de mi madrastra. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios mientras le indicaba a Xiao Laopo que abriera la puerta. Con un crujido, las voces del interior se callaron por un momento. Así que estabas recibiendo visitas. Madre, fue Xijin la grosera. Levanté la vista y vi a mi madrastra sentada junto a Wang Xijin, con Chua Xingzhou y su madre al otro lado. Estaban todos reunidos, y cualquiera que no lo supiera pensaría que eran una familia feliz. La expresión amable de mi madrastra se congeló un poco. Llegaste rápido hoy. Ven a presentarle tus respetos a la señora Hou. Me obligué a quedarme quieto, temblando por todas partes, y pasé junto a Chua Xingzhou. En ese momento, la señora Hou fue muy amable conmigo, tomándome la mano y elogiándome sin cesar. Chua Xingzhou también sonrió con sinceridad. El mes pasado cacé una piel de zorro fina en las montañas. Con la llegada del invierno puedes hacerte una bufanda o unos guantes. Volteé la cabeza y sonreí dulcemente ante la mirada celosa de Wang Xijin. Gracias, príncipe Sue. Todos en la capital sabían que Chua Xingzhou me quería profundamente.
Perdí a mi madre a los 2 años y viví una vida difícil en casa, siempre cautelosa y cuidadosa. Mi madrastra me adulaba en público, pero me trataba con dureza en casa. El día que conocí a Sue Sing-zhou, me castigaron por comer 2 piezas de más del pastel favorito de Wang Xijin y me obligaron a arrodillarme en el pasillo. El hijo fue despiadado y me dejó ciego. Casualmente estaba visitando a su padre y sin hacer mucho ruido, me dejó un paraguas. Un mes después, en la orilla del otoño, me miró con lástima. Mi padre amó profundamente a una concubina cuando era joven, y he aprendido mucho sobre las costumbres de los aposentos interiores. Si la vida te resulta demasiado difícil, puedes enviar a alguien a buscarme. Mi corazón, que llevaba tanto tiempo sumergido en agua helada, de repente empezó a latir con fuerza. Su única frase me arrancó las lágrimas que llevaba años conteniendo. Sue Sing-zhou se tambaleaba, nervioso, golpeándose la cabeza con frustración. Me equivoqué. Me equivoqué. No debí haber dicho nada que te hiciera daño. Me sequé las lágrimas y sonreí. En ese crepúsculo, le entregué mi corazón. ¿Cómo no odiarlo? Me dijo que sabía lo difícil que era para una mujer nacer y que las estrictas enseñanzas confucianas nos dificultaban la respiración. Me prometió su amor incondicional, diciendo que siempre confiaría en mí y me protegería con su vida. Me apoyó contra nuestros enemigos, maldiciendo a mi madrastra y a Wang Xiujin, diciendo que una vez casados, se aseguraría de que siempre estuvieran por debajo de nosotros, para que yo pudiera mantener la cabeza alta en la mansión. Gastó una fortuna para forjar mi reputación de mujer virtuosa, enviándome valiosos regalos en nombre de la señora de la mansión. Sin embargo, también era él quien, mientras me colmaba de cariño, mantenía una relación clandestina con su hermanastra. Más tarde descubrí que cada vez que regresaba de sus estudios, los regalos que me traía también se los daba a su hermanastra. En los últimos días de mi vida anterior, Wang Xiujin venía todos los días con regalos, contándome cómo habían pasado veladas románticas juntos y cómo se habían sido infieles en el patio trasero de la mansión. Al final, Wang Xiujin me tocó la mano con una sonrisa y dijo: «Hermana, tu supuesto caballero es mucho más genuino delante de mí». Dijo que estaba cansado de fingir, y cuando descubrió que habías perdido la castidad, sintió un gran alivio. El día de mi boda, la alegría de los personajes de seda roja de la boda casi me elevó al cielo. Tras soportar una vida de frialdad y sufrimiento en casa, por fin había llegado el día. Ahora tenía mi propio hogar y un esposo que me amaba de verdad. Así que cuando Sue Sing-zhou levantó el velo, no pude evitar sonreír. «Esposo». Las velas rojas iluminaron la habitación, y me encontré con la mirada de Sue Sing-zhou, llena de asombro y ternura. «Sin, hay tanta belleza en este mundo. De ahora en adelante somos uno. Te trataré bien». Me sujetó la mano con fuerza, su respiración contenida me quemó hasta las lágrimas. El pesado atuendo de boda se deslizó lentamente de mi cuerpo y finalmente cerré los ojos, sintiéndome segura al apretarme contra su pecho. El sueño terminó de golpe. Antes de que pudiera abrir los ojos, me arrastraron del pelo y me tiraron al suelo. Sue Sing-zhou sostenía un pañuelo blanco, tenía los ojos enrojecidos. ¿Dónde está la sangre? Antes de poder reaccionar, me obligué a ignorar la incomodidad de abajo y me eché encima la boda. Cuando vi lo que sostenía, se me encogió el corazón. «Esposo». «No lo sé. Nunca he hecho nada que te traicione. Nunca he salido de casa. Y nunca he visto a otro hombre aparte de ti». En respuesta, Sue Sing-zhou me abofeteó. Me miró con una expresión amenazante, aferrándome con fuerza al cuello. «Wang Xin, ¿quién es tu amante?». Me agarró de nuevo, levantándome como un objeto y arrastrándome hasta la ventana. Me hizo gritar de dolor, exigiendo repetidamente saber quién era el adúltero. La humillación y el dolor no me dejaron tiempo para pensar. En mi desesperación, le rogué que me dejara morir. «Esposo. Sin la sangre de mi virginidad, merezco morir. Por favor, déjame morir. Por favor, por nuestro pasado, consérvame un poco de dignidad y déjame quitarme la vida». Nunca había visto a Sue Sing-zhou así. Sonrió. «¿Morir? Wang Xin, te convertiré en una prostituta despreciable, despreciada por todos. Traeré vergüenza sobre tu familia y te haré sufrir el resto de tu vida, hasta que me digas quién es tu amante».
Cumplió su palabra. A la mañana siguiente temprano, mandó atarme y enviarme a casa de mis padres. Una multitud se reunió para presenciar el espectáculo, y la matrona de la mansión del marqués me sujetó y me obligó a arrodillarme en el suelo. Su hija mayor no perdió la virginidad en su noche de bodas. El señor Wang quiere una explicación de nuestra familia. Mi padre salió corriendo por la puerta y sin siquiera mirarme, me dio una bofetada. ¡Qué vergüenza para nuestra familia! ¡Qué vergüenza! Se golpeó el pecho y lloró a gritos, y luego le dijo a la mansión del marqués que hicieran lo que quisieran conmigo. La familia Wang no puede tener una hija que traiga tanta vergüenza a la familia. La mansión del marqués puede hacer con ella lo que quiera, incluso matarla o venderla como esclava, y mi familia no dirá ni una palabra. El honor familiar ante todo. Un férreo sentido de la justicia. Me arrodillé en silencio en la bulliciosa calle, viendo cómo la familia que nunca me había dado ningún calor me abandonaba. Quizás no debería haber vivido para crecer. El día que murió mi madre, debería haberme llevado con ella. ¿Por qué tenía que vivir en este mundo y sufrir tanta humillación día tras día? Mi madrastra también salió de casa. Me miró con desdén y convenció a la niñera de la mansión del marqués para que entrara. Las dos mansiones discutieron durante medio día y decidieron degradarme a concubina y enviar a Wang Xiujin a la mansión. La familia Wang quedó desprestigiada por este asunto, gastando casi toda su fortuna para aportar una dote, todo para casar a Wang Xiujin con la familia. Su boda no se celebró con gran pompa. El día que Wang Xiujin entró en la mansión, la matrona a cargo me ató las manos una vez más. El joven amo ha mostrado misericordia, permitiéndote servirle en la cama. Me desnudaron sin ninguna dignidad y me ataron qué lástima. Se tapó la boca y rió suavemente abrazándose a Sue Sing-zhou. Hermano Sue, el día de nuestra boda, ¿por qué la trajiste? Sue Sing-zhou agarró la cintura de Wang Xiujin y le mordió la oreja. Está rígida como una tabla en la cama. No tiene el encanto ni la fascinación de Xiujin. Haz que aprenda a servir bien para que pueda servir a mi futura esposa en el futuro. Hermano Sue, qué cruel eres. El mes pasado en el patio, le hiciste pasar un mal rato a Xiujin. Me estalló la cabeza con un fuerte golpe y levanté la vista con incredulidad. ¿Hace qué mes? ¿En qué patio? Nadie me prestó atención. Sue Sing-zhou solo me dirigió una mirada fría antes de desatar la ropa de Wang Xiujin y besarla. Su respiración apasionada casi me rozaba la oreja, dándome ganas de vomitar. Pensé que se había casado con Wang Xiujin por ira, que se sentía traicionado y quería vengarse de mí de esa manera. Pero me equivoqué. Ya estaban juntos antes de que me casara con el marqués. Sue Sing-zhou dijo que me amaría para siempre, pero al mismo tiempo coqueteaba con Wang Xiujin. ¡Qué ridículo! Esa noche entera, sentí como si me apuñalaran el corazón con un cuchillo afilado, desgarrándome la carne y la sangre poco a poco. Lloré y reí, mientras las lágrimas caían sobre su brillante manta de boda roja, extendiéndose desesperada e impotente. Cuánto me odiaba por haber entregado mi vida a semejante persona. Odié al cielo por ser tan injusto, sin dejar un rayo de luz en mi vida. En cuanto regresé a mi habitación, Zhao Laopa abrió la ventana y con entusiasmo, colocó la piel en un lugar visible. Es un buen trozo de piel. Tu madre tenía varias iguales en vida, aunque eran más grandes que esta. Mi madre era la hija menor de la familia Sue de Jiangnan. Fue traicionada en su juventud y obligada a casarse con mi padre, quien atravesaba momentos difíciles. Estaba frágil y falleció poco después de darme a luz. La familia Sue menospreciaba a mi padre y se negaba a reconocerme, temiendo que fuera una carga. Solo después de que Sue Sing-zhou me ayudara a ganar algo de fama, accedieron a escribirme 2 cartas. Pero tras haber visto la frialdad del mundo en mi vida anterior, me limité a responder con unas pocas palabras amables, sin querer forjar vínculos profundos. Así, mientras la familia Wang vivía en armonía, siempre me sentí como un extraño. Mi padre no veía ningún beneficio en mí y no soportaba verme tan triste todos los días, así que nunca me miró 2 veces. La piel de zorro que me dio Sue Sing-zhou era cálida al tacto, suave y brillante. Algo tan fino no me lo merecía en la familia Wang. En mi vida anterior, Wang Sun la destrozó y la arrojó a la chimenea justo delante de mí.
Hay cosas que no son dignas de verse en público que creen merecer lo mejor. Hermana, no se sabe con certeza quién ganará al final. En ese momento, no entendí lo que quería decir. Hasta que me convertí en concubina y Wansun se casó felizmente con la mansión del marqués, tu cuñado no soportaba separarse de tu amistad de la infancia. Pero al mismo tiempo dice que tienes una personalidad aburrida, como una monja en la montaña. No soportaba que no tuvieras virginidad, pero aún así me tomó antes de tu boda. Hermana, tu supuesto cariño envidioso no tiene nada de especial. Ni siquiera mi madre y yo con nuestras mezquinas intrigas pudimos soportarlo. Solo entonces me di cuenta de lo profundo que era el hoyo que habían cavado para mí. Esta vez, llevaré yo mismo la piel de zorro a la habitación de Wansun. Ya que se han fijado el uno en el otro, naturalmente debo hacer todo lo posible para que estén juntos. Mi madre dejó muchos sirvientes. Pero con el paso de los años, la mayoría han sido reemplazadas por mi madrastra. La única que queda de mi edad es una joven llamada Bilyuo. La llamé y encendí un cuenco de carbón. Las brasas rojas y el humo azul se arremolinaban, proyectando una luz parpadeante sobre sus ojos aterrados. Bilyuo, no puedo darte lo que tu hermana te prometió, pero sí puedo prometerte una muerte limpia, una que no involucrará a tus padres. No oculté mis verdaderas intenciones, y Bilyuo estaba tan asustada que se desplomó en el suelo. Señorita, por favor, perdóname la vida. Señorita, por favor, perdóname la vida. Ni siquiera me molesté en las formalidades habituales, como decir que la había tratado bien o que le perdonaría la vida. Puse todos los contratos familiares a mi alcance. Zhao Laopo jaló el cabello de Bilyuo, obligándola a acercarse al carbón ardiente. Sé que tu hermano obligó a una mujer virtuosa a prostituirse. Lo he investigado todo. Si no cumples mis órdenes, mañana alguien irá a la oficina del condado a acusar a toda tu familia. Probablemente los decapiten. Toma este trozo de cuero. Dile que hay un asunto urgente que tratar con ella a solas. Una vez dentro y sin nadie más, te enseñarán la habilidad y podrás usarla con mi querida hermana. Asentí, y una anciana se adelantó para abrirle la boca a Bilyuo y darle una pastilla. Bilyuo, regresa sana y salva. Te daré el antídoto. Si no, terminarás con los intestinos pudriéndose. En mi vida anterior, mi madrastra le pagó a una partera anciana para que le enseñara a Bilyuo a destrozarme el cuerpo mientras estaba inconsciente. ¡Qué habilidad! ¿Por qué no intentarlo ella misma? Sería un desperdicio de dinero. Apuesto a que esta vez Wang Xiujin seguirá desgarrando la piel, y dentro de esta piel de zorro está el sedante de alta calidad que preparé para ella. Cuando Bilyuo salió por la puerta, entró su criada personal, Baikin. La señorita Shua le espera en el vestíbulo. Él dijo que alguien intenta hacerte daño y te pidió que encontraras la manera de ir allí de inmediato. En mi vida anterior, esto nunca había sucedido. Instintivamente presioné la mano contra la herida de mi pierna del día en que renací, el dolor me devolvió la conciencia. No lo veré. Zhao Laopa sacó papel y tinta, y luego extendió un trozo de fieltro sobre la mesita. Se colocaron encima unas hojas de papel con estampados de flores y ella empezó a hablar. Señorita. Ha cambiado de temperamento. Esto es lo mejor. Terminó de hablar, levantó la cabeza y me miró con amor, con los ojos húmedos. En mi breve y trágica vida anterior, solo ella me había protegido de verdad. Tomé la mano de Zhao Popo y sonreí lentamente. Antes no tenía nada, así que pedía sobras, me hacía el lindo y obediente, esperando que me recompensaran. Pero me equivoqué a pesar de que todos los contratos de la familia Bilyuo estaban en mis manos. Aún se atrevió a traicionar a su amo. La gente siempre menosprecia a quienes están por debajo. Suben más alto y pisotean a quienes están por debajo. Estaba completamente equivocada. No tenía nada, así que deberían haberme temido, respetado y entregado todo lo que deseaba. Abuela, ellos temen la pérdida más que yo. Me tomó mucho tiempo y el sacrificio de mi vida comprenderlo. Mi miserable y solitaria vida, sin importar con quién me encuentre, sangrará. Viking regresó corriendo al patio. Ella habló temblando. La señorita Bilyuo ha muerto. Murió con sangre manando de los 7 orificios del patio de la segunda señorita.
La segunda señorita sigue aturdida y no sabe qué pasó. Respiré hondo y asentí lentamente. Mañana, busca a alguien que vaya a la oficina del condado y exponga todas las buenas obras de su hermano. Bailiuo, te mentí. Me has causado mucho sufrimiento. Me aseguraré de que toda tu familia también sufra. Cuando mi padre regresó tras ser despedido, ya me habían castigado arrodillándome en el pasillo durante 1 hora. Al verme se acercó y me dio una patada en el hombro. Maldito seas. ¿Por qué no te moriste? La madrastra lloró y corrió a detenerlo. Amo, no golpees a Sin. Debe ser algo que yo o Sue hicimos para molestarla, provocando que lastimara así a su propia hermana. Me apoyé en la barandilla y me arrodillé de nuevo. Padre, su hija está dispuesta a renunciar al matrimonio con la familia Sue por mi hermana menor. Incluso las lágrimas falsas de la madrastra se detuvieron por un instante. Un momento después habló con voz débil. Sin sabía que el joven amo de la familia Sue no la quería. ¿Acaso esto no era solo una provocación para Sue? Pero esa frase hizo que el enfurecido padre volviera en sí. Había pasado toda su vida ascendiendo de rango hasta convertirse en un oficial de 5º rango, y esta alianza matrimonial era su única esperanza para el futuro. Pero al ver a su madrastra, que lloraba con tanta fuerza que sus lágrimas eran como gotas de lluvia, se endureció. Tu hermana ha estado llorando desde que Sue despertó. Te quedarás aquí arrodillado hasta que te des cuenta de tu error. No dije nada, agaché la cabeza como una codorniz. Arrodillarme no fue lo peor. Lo que más me preocupaba era la madrastra. La anciana enfermera que había contratado para enseñar a Bai Luo ya había sido atendida, y ahora que Bai Luo había muerto, no podría dormir, constantemente llena de sospechas. Durante el medio minuto que Wang Xuan se desmayó, ¿qué le había hecho hacer a Bai Luo? Ni siquiera se atrevió a enviar a alguien a verla, por muy hermética que fuera. Cuando se trataba de su propia hija, no se atrevía a correr ningún riesgo. Al pensar en esto, las comisuras de mis labios se curvaron lentamente hacia arriba. El invierno llegó de repente y nevó la noche del castigo. Zhao Laopa ya había venido una vez por la tarde, y ahora traía un calentador portátil y un brasero de carbón. Después de 3 días enteros, Wang Xuan ya estaba de nuevo animada y juguetona, y toda la familia había olvidado que yo seguía arrodillada allí. Cuando mi padre pensaba en mí, su expresión mejoraba notablemente, implorando clemencia. Tu temperamento no es nada agradable. No podía mantenerme en pie, así que pedí a 2 criadas que me ayudaran a sentarme en el estudio de mi padre. No hacía demasiado frío, había pasado por días así en mi vida anterior, pero mis rodillas necesitarían tiempo para sanar. Bebí un sorbo de té caliente y exhalé una bocanada de aire frío. Padre, ¿sabes que mi hermana menor lleva mucho tiempo enamorada del príncipe heredero? Cada vez que hay un banquete siempre se encuentran. ¡Qué tontería! Veo que no te has arrodillado lo suficiente. Incluso estás calumniando a tu propia hermana. No discutí, sino que le entregué el grueso fajo de papeles que tenía en las manos. Padre, ¿no te intriga saber cómo envenenaron a mi doncella en el patio de tu hermana? Mi hermana, incapaz de ganarse el afecto del príncipe, sobornó a mi doncella para que la envenenara. Por suerte mi hija fue astuta. Habría sido tu hija mayor la que murió. La nota de la farmacia junto con la confesión de la criada, estaba todo allí. Mi querido padre los miró y tembló, dejando caer todo el fardo en el brasero, levantando una nube de humo. Me tapé la nariz y tosí 2 veces. Padre, no tengas miedo. No vine a acusarte ni a culparte. La familia Sue es sencilla. Han sido nobles durante generaciones, pero no se han involucrado en luchas entre facciones, aunque han pasado por momentos difíciles en los últimos años. Siguen siendo una buena pareja para ti, pero precisamente porque no se involucran en luchas entre facciones. ¿Cuánto pueden ayudarte realmente? Al verme cambiar de tema, mi padre frunció el ceño confundido. Eres un mentiroso. ¿Qué sabes de luchas entre facciones? Vuelve y descansa. Padre. Quiero probar suerte en el Palacio del Este. ¡Ay! Mi padre se dio una palmada en la frente. ¿En qué piensas? ¿Quieres ser princesa? Levanté la cabeza, revelando mi rostro bello y delicado.
¿Y si tu hija solo quiere ser concubina? Aunque sea de bajo rango, es mejor que nada. Mi padre se quedó paralizado. Sabía que estaba calculando. Hace mucho tiempo estuve comprometida con la familia Sue. Wang Xiujin era una chica imprudente y consentida, muy apreciada por ambos. ¿Cómo soportarían enviarla a la familia imperial para que fuera una humilde concubina? Sonreí. Padre, ¿y si te dijera que el montón de documentos que acabas de quemar fueron falsificados por mí? El estudio antes inactivo se quedó en silencio por un momento. Sue Xingzhou me miró fijamente porque era lo suficientemente hermosa. Pude arrodillarme en la nieve durante 3 días gracias a mi resiliencia. Detectar los errores de la madrastra y Wang Xiujin fue astuto. Que Luo lo envenenara directamente fue despiadado. Falsificar pruebas y burlar a mi padre fue astuto. Entonces mi padre se relajó. Pero aún había algo de preocupación. ¿Estará de acuerdo Sue? Nuestra familia tiene la posición oficial aquí, y la familia de tu madre no tiene ningún apoyo. Me reí. Se han reunido innumerables veces en el patio con nuestra hija. Xiujin es joven e ignorante, ¿verdad? Como príncipe, ¿entiendes? Si esto se descubriera, tendrías que sacrificar tu vida y arrodillarte hasta morir bajo la placa imperial otorgada a su familia. La familia Sue sería la primera en aterrorizarse. Padre, la fortuna se busca en el peligro y se pierde en el peligro. La madrastra, como era de esperar, estaba encantada. Para ella, la concubina del príncipe no era mejor que una sirvienta. Casarse con una marquesa era mucho más seguro. En cuanto a cómo obligar a la familia Sue a tragarse esta amarga píldora, no era asunto mío. La madrastra tenía todo un arsenal de planes esperándolos. Después de que rechacé a Sue Xingzhou la última vez, envió mensajeros cada pocos días, incluso acudiendo a mi padre para pedirme una audiencia. Reflexioné un rato y finalmente asentí. Cuando nos volvimos a encontrar, tenía los ojos inyectados en sangre, y la ojera estaba oscura e hinchada. Jin, ¿conseguiste escapar? ¿Lo hicieron? Él también había renacido. Me giré para llamar a Xiao Lao para que vigilara la puerta, y luego lo miré con lágrimas en los ojos. Me mordí el labio pálido cojeando mientras caminaba, sin decir nada, solo agachando la cabeza en silencio. Fingí lástima. ¿Te hicieron arrodillarte otra vez? La expresión de Sue Xingzhou estaba llena de preocupación. Sacó con cuidado una caja forrada de seda. Era la horquilla de jade que me había regalado antes de nuestro matrimonio en mi vida anterior, pura e impecable, translúcida y brillante. A Jin, lo tallé yo mismo. No te preocupes, pediré tu mano a tu familia en cuanto regrese a la mansión. De ahora en adelante te protegeré y nadie volverá a hacerte daño. Empujé la caja sin decir palabra. ¿A qué a Jin llama el príncipe? El nombre de mi hermana también termina con Jin. Si la llamas, debería responder. Sue Xingzhou se quedó paralizado y de repente me miró. ¿Ves, Jin? ¿Por qué te comportas tan raro hoy? ¿Ya has vuelto? Me hizo gracia, pero no me reí. El príncipe se comporta de forma extraña hoy. ¿Estás enfermo? ¿De qué tonterías estás hablando? En cuanto terminé de hablar, la sala quedó en silencio. Sue Xingzhou no pudo disimularlo y su mirada, tan fría y despiadada como en una vida anterior, se fijó en mí al instante. Me puse de pie y suspiré con tristeza. Sueling, a veces pienso que si el sufrimiento que he soportado pudiera ser infligido a quien me hizo daño, sería mucho mejor. Ahora, nadie me ha traicionado, sigo siendo puro e inocente. Mira, Jin, Sue Xingzhou tembló y dio un gran paso adelante para tomar mi mano. Retrocedí 2 pasos sin dejar rastro. Estaba rebosante de alegría. Es el cielo que no soporta vernos separados, amantes. Mira, Jin, esta vez no te traicionaré. Tras tu muerte esa vil mujer se inquietó aún más. La castigué 2 veces y lo confesó todo. Ella reveló todos los métodos que planeaba usar contra ti, y solo entonces me di cuenta de que te había malinterpretado. Ten la seguridad de que no la dejaré escapar fácilmente. Una vez que esa vil mujer caiga en nuestras manos, podrás disponer de ella como creas conveniente. Parecía conmovido, cubriéndome la cara con un pañuelo como si recordara algo triste.
Suelin, debes vengarme. No había banquetes en invierno, pero el primero fue el banquete de la flor del ciruelo del duque. Hacía frío, así que para animar la celebración, invitaron a todos los funcionarios y sus familias que pudieran asistir a la corte. Mi madrastra, tras escuchar las palabras de mi padre, también dijo que me llevaría, pero ya había arreglado que Wang Suejin se vistiera con un atuendo tras otro. El rojo anaranjado era demasiado anticuado y me lo enviaron, el de acuarela, demasiado frívolo, y el azul cielo, demasiado frío. Miré la pila de ropa llamativa confeccionada y no pude evitar negar con la cabeza. Ella repetirá que me hizo muchísimos conjuntos esta temporada, pero no me gusta ninguno. Zhao Laop me preguntó qué quería ponerme. Al mirar el espejo de bronce recordé mi fugaz encuentro con el príncipe heredero en una vida anterior. En aquel entonces todos en el vecindario sabían cómo Sue Xingzhou me había humillado y atormentado, llegando incluso a pintar escenas explícitas. Fue durante el banquete de la señora Hou, y 2 criadas me observaban mientras trabajaba en el jardín. El príncipe se acercó en ese momento, acompañado de Sue Xingzhou, quien me señaló las flores más hermosas del jardín. Al pasar junto a mí el príncipe se detuvo un momento. Sue, claro, matar a alguien no es más que una cuestión de vida o muerte. También es una persona lamentable. Sue Xingzhou me lanzó una mirada amenazante antes de forzar una sonrisa. De joven, una vez escuché a un erudito decir que muchas mujeres no son virginales el día de su boda. Zhao Laop volvió a preguntar, y finalmente volví a la realidad. ¿No te hiciste un conjunto de ropa amarillo pálido el año pasado, con una capa blanca como la luna como accesorio? El amarillo es brillante y llamativo. El príncipe heredero sufre de una afección nasal y no tolera los perfumes comunes. Así que abrí mi perfumero y metí una cáscara de naranja dentro. Su cabello estaba perfectamente peinado, sin imperfecciones, pero se prendió 2 flores de terciopelo del tamaño de un pulgar detrás de las orejas. Zhao Laop sonrió ampliamente atando la cinta de seda con mucho cuidado. La niña ha crecido. Con tanta belleza y virtud, sería una gran pareja para el joven amo de la familia Sue. La sonrisa en mis ojos se congeló. Cuando llegué a la puerta, mi madrastra y Wang Xiujin aún no habían llegado. Así que solo pude quedarme de pie, contra el viento, arrastrando la pierna enferma. ¿Qué pasa? ¿Vas a viajar en el mismo carruaje que nosotras? Wang Xiujin siempre había sido una persona audaz y franca, que decía lo que pensaba sin dudar. Di un paso atrás. El banquete de esta noche será animado. Si nos dividimos en vagones separados, no sería apropiado. ¿Qué dice mamá? Mi madrastra, por supuesto, entendió el significado de mis palabras y metió a Wang Xiujin en el carruaje. Cuando levanté la cortina, madre e hija ya estaban subiendo juntas. Wang Xiujin me miró desafiante y dijo triunfante, es una lástima que tu madre muriera tan joven. De lo contrario, no estarías solo hoy. Según mi antigua naturaleza, por muy herido o triste que me sintiera por dentro, siempre fingía que no me importaba en la superficie. Era como si así evitara que una escena tan dolorosa me hiciera daño. Sonreí y levanté la mano para abofetearla. ¿Quién te dio derecho a hablar mal de mi madre? Wang Xiujin se cubrió la cara y gritó, y luego se abalanzó sobre mí. Levanté la mano y la abofeteé de nuevo. No importa. Si así lo sientes, ninguno de los dos asistirá al banquete en la mansión del duque. Mi madrastra pareció reaccionar y rápidamente retiró a Wang Xiujin. Xiujin, siéntate. Me encargaré de ella cuando regrese. Al volver, madre e hija me miraron con los dientes apretados y me sentí bastante satisfecho. La mansión del duque estaba repleta de gente y carruajes, con más de 20 doncellas y sirvientes afuera para recibir a los invitados. Los carruajes fueron conducidos a un callejón vacío y los caballos se adentraron en el bosque, incluso antes de que se entregaran las tarjetas de visita. Las doncellas a cargo los recibieron según el protocolo. La madrastra de Xiu sonrió con orgullo. Presta mucha atención a estas normas. Las necesitarás en el futuro. Así que no te descuides. Wang Xiujin asintió tímidamente. Caminamos por el jardín del pasillo, doblando innumerables esquinas antes de llegar finalmente al jardín Jianshui de hoy. Los invitados masculinos se encontraban a un lado y las invitadas femeninas al otro, separados por un pequeño y pintoresco lago.
A ambos lados del lago se encontraban pabellones llamados pabellones opuestos para caballos. Allí se reunían jóvenes de familias prominentes que habían formado una sociedad poética para componer versos. La brisa del lago transportaba sus voces, y así su talento literario se difundía por doquier. En su vida anterior, siempre que se presentaba una ocasión así, Sue Sing-zhou era el más ocupado. Estaba ocupado ayudándome a perfeccionar la redacción, corregir la métrica y encontrar amigos de familias prominentes para promocionarme. Me ayudó a ganar fama en un círculo ajeno, y también fue él quien me arrastró hasta la puerta de la familia Wang el segundo día de su boda y me reprendió por ser impura. Me ató de pies y manos, impidiéndome suicidarme, y amenazó a la familia Wang, obligándome a trabajar como sirvienta de baja estofa. Se casó con Wang Xiujin solo para verme sufrir, obligándome a servirles. Después Sue Sing-zhou me arrojó el pañuelo preparado a la cara. Inútil. Mírate. De la noche a la mañana, pasé de ser una novia feliz a una mujer promiscua. Casi todos me maldecían, compadeciéndose del joven sin igual, creyendo que su corazón estaba completamente perdido. Pensando en esto me di la vuelta y me dirigí directamente al pequeño ciruelo. Las flores rojas de los ciruelos florecían a pesar de la escarcha y la nieve, y había pocas huellas en el sendero. Tras dar unos pasos me detuve. Un noble con túnica púrpura, cabello negro y una corona de jade blanco se alzaba al frente. Incluso su espalda emanaba un aura abrumadora de poder. Lo miré con avidez. Esto era lo que había perseguido toda mi vida, el poder de alzarme sobre estos lobos. Si lo conseguía, me convertiría en concubina imperial, en concubina noble, o incluso en la segunda persona más poderosa del reino. Todos se inclinarían y me doblegarían, y nadie se atrevería a insultarme ni humillarme. Si fallaba, sería un delito de traición, lo que conllevaría la exterminación de todo mi clan. Nada mal. Cuando el príncipe Xiao Wenshan se dio la vuelta, alcé la vista. El pañuelo que sostenía con ambas manos estaba lleno de flores de ciruelo caídas. La suave nieve crujía bajo mis pies, como si caminara sobre nubes, ligera y etérea. ¿Quién es esa jovencita ahí adelante? No le respondí, sino que hice una reverencia elegante y me hice a un lado para dejarle paso. Estás siendo irrazonable, jovencita. Llegué primero, así que ¿por qué debería cederte el paso? Fingí sorpresa y me arrodillé en la nieve. Soy la hija de la reina Mingwan Zijin. He ofendido a su Alteza. Por favor, perdóneme. Xiao Wenshan no me culpó, simplemente hizo un gesto de desdén con la mano. ¿Qué vas a hacer con estas flores? Comértelas. Hice una pausa, levanté la vista y sonreí, arqueando las cejas. Hay una receta en la estrella de ofrenda simple de la familia de la montaña Asterisk. Remoje las ciruelas blancas en agua con polvo de sándalo. Mézclelas con harina para hacer bolitas de masa y corte cada pieza con una herramienta de hierro de 5 puntas con forma de flor de ciruelo. Una vez cocidas, sumérjalas en caldo de pollo con un máximo de 200 flores por porción. Uno puede imaginarse lo inolvidable que debe ser el sabor. A esta mujer común se le hace agua la boca de ganas de comerlos. Quizás esta respuesta lo sorprendió. A Xiao Wenshan no pudo evitar silbar de admiración. Mi olfato no es muy bueno, y en invierno nada me sabe bien. Pero al oírte describirlo, a mí también me está entrando hambre. No importa. Puedes quedártelo. Asentí y me levanté, buscando con cuidado las flores de ciruelo que habían caído bajo el árbol. Por el camino, recogí un amuleto liso y brillante. Poco después, Xiao Ma se acercó. Me entregó un calentador de manos de parte del dueño de la casa y susurró: algo le ha pasado a la joven. En la reunión de poesía en el pabellón, el príncipe Sue resbaló y cayó al estanque. La fina capa de hielo se rompió por completo. Es extraño. Nuestra segunda joven llamó a Sue Liang, y él se zambulló de lleno. La mansión del duque ya tiene suficientes dolores de cabeza. Ahora 2 personas se han caído, y el estanque parece estar lleno de albóndigas. La segunda joven aún no ha aparecido. Insiste en salvar al príncipe Sue. Mamá Xiao ya sabía que no quería hablar más del matrimonio con la familia Sue. Así que habló con tanta viveza, poniendo los ojos en blanco con tanta fuerza que casi se le salieron de las órbitas. Cuando se los sacaron, estaban empapados y pegados el uno al otro.
Era indecente. Reí suavemente secando mi pañuelo. Tía, llévale esta ficha de jade a la esposa del duque y dile que la encontré en el camino. Este era el tesoro de Xiao Wensan, perdido en el jardín de ciruelos en mi vida anterior. Causando un gran revuelo, me dirigí lentamente al salón de banquetes, oyendo susurros por el camino. Dios mío. ¿Qué clase de demonio es esa chica? La sacaron de un charco de agua fría y ahora la han metido en los aposentos del príncipe para atenderlo. La mansión del duque está a punto de sufrir mala suerte esta vez. ¿No decían que el príncipe heredero tenía el ojo puesto en la hija mayor de la familia Wang? ¿Qué importa quién sea? Es solo un humilde funcionario de quinto rango. Si logra subir a la mansión del marqués, vale la pena enviarlos a ambos. Genial. Supongo que tendré que empezar por el rango más bajo del palacio este. Tras calmarse el alboroto, mi madrastra y Wang Xiujin finalmente salieron. Wang Xiujin estaba bien abrigada, con el rostro pálido, y necesitaba que alguien la sostuviera mientras caminaba, con varias bolsas de agua caliente bajo los brazos. Aún así, me miró con aire de suficiencia. Mañana me comprometo con el príncipe. Tendrás que darme un sobre rojo grande, ¿no? No dije ni una palabra. Al dar un paso al frente se acercó una criada de la mansión del duque. Señorita Wang ha encontrado un objeto importante. Es un cetro de jade otorgado por el príncipe heredero. Su Alteza dijo que es una muestra de su favor por su discreción. Sostenía una gran caja de madera lacada adornada con nubes carmesí, y miraba con indiferencia a mi madrastra. ¿Tiene frío? Segunda señorita, la dama me pidió que preparara un poco de ginseng, que acaba de llegar a su residencia. La señora dijo que era una lástima que todavía hubiera 2 banquetes en el 12º mes y que probablemente no pudieras asistir. Cuídate mucho. La criada terminó de hablar, puso los artículos en manos de Zhao Laopo y se dio la vuelta para marcharse. La madrastra, que hacía unos momentos sonreía, ahora parecía avergonzada y rápidamente metió a Wang Xiujin en el carruaje. La repentina ola de frío no la afectó mucho. Se recuperó tras 2 días de descanso. Sin embargo, Sue Xingzhou enfermó gravemente y tuvo fiebre durante varios días. La madrastra llevaba a Wang Xiujin a visitarlo todos los días, y los rumores comenzaron a extenderse por el vecindario. Todos decían que Sue Xingzhou siempre había estado yendo y viniendo de la familia Wang por Wang Xiujin, y que ambos eran tan unidos como el oro y el jade. Cuando Sue Xingzhou cayó al agua, la segunda dama de la familia Wang saltó inmediatamente tras él. Elogiaron a Wang Xiujin por su lealtad y bondad, y dijeron que Sue Xingzhou había elegido a la persona indicada. Sin embargo, la familia Sue no lo creía así. En cuanto se difundieron los rumores, empezaron a impedir, abierta y secretamente, que Wang Xiujin visitara a la familia Sue. La madrastra, con una sonrisa burlona, fue inmediatamente a la mansión Sue para armar un escándalo. Era su hijo quien venía a nuestra mansión todos los días a entregar regalos. Todavía tengo la lista de regalos. Hace apenas un mes, ¿no eran ustedes los que corrían a concertar una boda? Ahora que su hijo se ahogó, mi hija arriesgó su vida para salvarlo, y aún así se niegan a reconocerlo. Si no me dan una explicación hoy, me mato aquí mismo. La mansión del marqués es poderosa, y nosotros solo somos funcionarios menores. No podemos hacerles nada. La esposa del marqués estaba tan nerviosa por la mujer arpía que no sabía qué hacer. Fue Sue Xingzhou quien despertó y aceptó fríamente el matrimonio. Si quiere casarse, que se case. La respuesta de la familia Sue también llegó a mis manos. La familia Sue tiene muchas hijas casadas fuera del clan, y sus parientes son numerosos y están estrechamente relacionados. La familia hacía tiempo que había olvidado a mi madre, la chica que había sido derrotada en un combate. Pero al ver mi carta solicitando entrar en palacio, enviaron inmediatamente a 2 primos al norte. Mi padre también se volvió proactivo, llegando incluso a contratar a una nodriza que había trabajado en palacio. Mis 2 hijas se casarán con miembros de familias nobles. Deben ser nuestros antepasados quienes nos menosprecian. Sonreí suavemente y suspiré en el momento justo. Desafortunadamente, ojalá nuestra familia Wang tuviera un heredero varón. Si Xin tuviera un hermano, tendría a alguien en quien confiar en el futuro. A lo largo de los años mi padre había tenido varias concubinas,
pero ninguna había dado a luz un hijo varón. Las aventuras amorosas en el harén le resultaban demasiado problemáticas y había desistido de la idea. Ahora que lo mencioné, se sumió en profundas reflexiones. 11 Ying es muy sensata. En la primavera del año siguiente, la mansión del marqués envió gente para casar a Wang Xiujin. La ceremonia fue modesta, incluso los sirvientes que acudieron a recibir a la novia fueron muy descuidados. Pero Wang Xiujin estaba muy contenta y le rogó a su padre que me dejara regalarle mi vestido de novia. Todos esos años de esfuerzo fueron en vano. Si no te hubiera llamado, tu hermana probablemente estaría escondida en su habitación llorando ahora mismo. Sonreí y le di unas palmaditas a su vestido de novia rojo brillante. Es algo que no quiero. Wang Xiujin, siempre te ha gustado recoger cosas así. Se levantó enfadada, con sus joyas ondeando. La sujeté por los hombros. ¿Cómo puedes ser tan irrespetuosa? ¿Cómo puedes aceptar un regalo tan generoso de mi parte? En esta vida, Sue Xingzhou renació y su matrimonio se concertó pronto. Probablemente solo se habían visto en secreto unas pocas veces y no habían cometido ningún delito. Hermana, ¿crees que dominaba bien el oficio que mi madre le enseñó a Billy? ¿Crees que lo hacía en tu habitación el día de su muerte? Sin necesidad de que dijera más, el rostro de Wang Xiujin palideció. Necesito encontrar a mi madre. Llama a mi madre. Date prisa y búscala. Tu madre está ocupada atendiendo a los invitados en la entrada. ¿Cómo pudo venir aquí? La casamentera sonrió y llamó a la puerta. El momento propicio había llegado. La novia estaba lista para partir. El momento fue perfecto. Wang Xiujin se casó rápidamente y regresó con la misma rapidez. Sue Xingzhou ni siquiera esperó hasta el día siguiente. Esa noche arrojó a Wang Xiujin, quien estaba atada y amordazada, contra la puerta. Su padre y su madrastra, que acababan de beber y tenían dulces sueños, salieron corriendo, pero estaban tan asustados por la escena que les fallaron las piernas y cayeron al suelo. Las ancianas de la mansión del marqués se llevaron las manos a la cintura y se acercaron gritando: «Del señor Wang ha llegado justo a tiempo. El día de la boda de tu hija, no hubo sangre». ¿Qué clase de valores familiares tiene la familia Wang? Wang Xiujin era aún más lamentable que yo en mi vida anterior. Ni siquiera vestía apropiadamente. Su ropa interior quedó expuesta mientras la ataban. Su rostro tenía 2 huellas rojas y brillantes de manos. Al ver salir a su madrastra, gritó desesperada: «Madre. Sálvame. Madre. Por favor, sálvame». ¡Ay! Pensándolo bien, ella seguía estando mejor que yo, sin importar lo mal que me trataran. Ni siquiera tenía a quien pedir ayuda. La madrastra se recuperó y corrió a abrazar a Wang Xiujin, ignorando sus forcejeos. «Querida hija, no es culpa de esa zorra de Wang Xiujin. Es esa zorra la que te arruinó». Esas palabras impactaron al padre como un rayo. Viendo que esta chica ya estaba arruinada, ¿cómo podía la chica que iba a entrar al palacio verse arrastrada a esto? Se abalanzó en 2 zancadas, agitó el brazo y abofeteó a su madrastra. Mujer insensata. Pensando en su futuro, se armó de valor. Suesi, dices que mi hija no sangró, así que vas a manchar la reputación de toda mi familia con tus mentiras. Antes de casarte te encontraste con mi hija varias veces en el patio trasero. ¿Quién sabe qué hiciste? ¿Ahora te atreves a calumniar a mi familia? Me apoyé en el pasillo casi aplaudiendo de alegría, pero 2 lágrimas se me escaparon de la emoción. Zhao Lao soltó un grito y se apresuró a limpiarlos. Buena chica. No llores. Negué con la cabeza, mirando a las 20 guardias enviadas por la familia Sure. Lloro por ellas, una familia de 3 tan amorosa. Después de que mi padre terminó de hablar, Sue Xingzhou guardó silencio. Discutamos esto adentro. Señor Wang, conserve un poco de dignidad. Hizo una señal a los sirvientes y entró furioso. En cuanto me vio, Sue Xingzhou se acercó de inmediato con expresión aduladora. Xijin, traje a esa zorra. Se dio la vuelta y arrastró a Wang Xijin delante de mí. La degradé de esposa a concubina. Sigue siendo la esposa legítima más respetada en la mansión del marqués. Empecemos de nuevo.
Sijin, te trataré bien. Lo ignoré y me arrodillé lentamente para mirar a Wang Sijin. Estaba tirada en el suelo, despeinada, mirándome con odio. ¿Estás satisfecha ahora? Al verme degradada a concubina y sufrir tal humillación, ¿estás satisfecha? Wang Sijin, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Soy tu propia hermana, de la misma sangre de tu padre. Mientras hablaba, rompió a llorar desconsoladamente con el rostro cubierto de lágrimas. La observé un momento más, sintiendo como la ira contenida en mi corazón se disipaba poco a poco, antes de decir, pero este era el camino que tú y tu madre me prepararon. ¿Lo has olvidado? ¿Cómo puedes justificar hacerme daño? Sin embargo, cuando uso las mismas tácticas contigo, se considera malicioso. Wang Sijin dejó de llorar temblando. No, no lo hice. Hermana, sálvame. Esto es todo el plan de mi madre. No pude detenerla. Hermana, no quiero volver a la mansión del marqués. No sabes cómo me trata. No quiero volver a la mansión del marqués. Todo fue obra de mi madre. Hermanita, no te preocupes. La familia Sue ha enviado muchas concubinas hermosas a la capital para nuestro padre, y pronto tu madre se quedará sin nada. Sin ella, tendrás que pasar el resto de tu vida en la mansión del marqués. No, no lo creo. Perra, te mataré. Me levanté y retrocedí un paso con asco. Al ver que había desahogado mi ira, Sue Singzhou se alegró aún más. Le dijo en voz alta a mi padre, tu segunda hija ha perdido la castidad y no es digna de ser la esposa principal de mi mansión. Puede ser degradada a concubina. Señor Wan, fijemos una buena fecha y me casaré con su hija mayor. Había tocado el talón de Aquiles de mi padre. Imposible. Estaba tan ansioso que daba saltos. Esta chica malvada es tuya para que hagas con ella lo que quieras. Mátala o descuartízala. Todo depende de ti. De ahora en adelante la familia Wang no tendrá una hija así. Pero mi hija mayor es la elegida personalmente por el príncipe heredero como su consorte. Ella irá al Palacio Oriental el mes que viene. La expresión de Sue Singzhou cambió. Avanzó y agarró a mi padre por el cuello. ¿Qué? Repite eso. ¿A dónde vas, Sin? A mi padre lo arrastraban por el cuello y tragó saliva antes de poder hablar. Al Palacio Oriental. No lo puedo creer. Sue Singzhou apartó a mi padre y extendió la mano para agarrarme. Sin, ¿te están obligando? ¿Me amas tanto? ¿Por qué irías al Palacio Oriental? Antes de poder hablar, miré débilmente hacia atrás, y los guardias detrás de mí se adelantaron y abofetearon a Sue Singzhou. ¿Cómo te atreves? El edicto del príncipe ya está aquí. ¿Cómo te atreves a interferir? La bofetada dejó atónito a Sue Singzhou. Había venido con confianza, considerándome su posesión. Pero jamás imaginó que me había vuelto contra él y me había convertido en miembro del Palacio Oriental. Ahora solo podía arrodillarse y rendirle homenaje a su señor. Imposible. Wang Xin, si no te casas conmigo hoy, saldré a la calle y armaré un escándalo. Iré al Palacio Oriental y te acusaré. Me aseguraré de que toda tu familia Wang muera. Bien. Levanté la cabeza y lo miré con calma. La mansión del marqués Jinjin tiene más de 500 personas. Si la mitad muere, todo será ganancia para la familia Wang. Moriremos juntos. Sue Singzhou retrocedió. Retrocedió 2 pasos, luego volvió a levantar la cabeza como un loco diciendo, sé que no tienes elección. Encontraré la manera. Espérame. Tras decir eso se marchó con un grupo de sirvientes con aspecto abatido. Por supuesto, no olvidó llevarse también a Wang Xiujin. La madrastra lloró a gritos tras ellos, pero ni siquiera intentó retener a su hija. Al día siguiente mi padre convocó a los ancianos del clan y expulsó a Wang Xiujin de la familia en el salón ancestral. La madrastra fue encerrada en una habitación tras causar semejante alboroto. Dile a todos que se ha vuelto loca. Cuanto más lo pensaba, más miserable se sentía. Había pasado toda su vida con esa madre y esa hija insensatas, y ni siquiera había tenido un hijo varón. En un ataque de ira, tomó a todas las concubinas que le habían asignado. Hay 3 grandes desgracias en la vida,
y no tener heredero es la mayor. Esa mujer venenosa no vale ni una fracción de Sun Yan. Una vez fui a ver a mi madrastra. En tan solo unos días, había envejecido terriblemente y casi todo su cabello se había vuelto blanco. En cuanto me vio, corrió desesperada hacia mí. «Perra. Arruinaste mi sueer. Te mataré. Perra». Dos ancianas corpulentas la sujetaban, llorando desconsoladamente. «¿Qué quieres de mí? Mátame. Véndeme a un burdel. Perdona a mi hija». No dije ni una palabra, solo observé en silencio. Fue desgarrador ver su rostro. Pensé que si mi madre viviera, me habría protegido así y habría llorado por mí de esta manera. Así que dije, mi hermana ha sido degradada a concubina. He oído que el príncipe Sue la tortura de todas las maneras posibles a diario. Preferiría estar muerta que vivir así. Debí de haberme vuelto loca buscando a mi madre, a quien nunca había conocido, provocando a mi enemigo, viendo el arrebato histérico de mi madrastra. Sentí una alegría inexplicable. Sue Sin-Zhou se esforzó mucho por enviarme una carta. Estaba llena de profundo pesar, diciendo que tras mi muerte en mi vida anterior, se dio cuenta de cuánto me amaba. Dijo que había visto innumerables bellezas en el mundo, pero ninguna comparable a la sensación que experimentó cuando me vio por primera vez. Me dijo que empacara mis cosas y que me llevaría en 3 días. Después de leerlo casi me parto de la risa. ¿Cómo no me había dado cuenta de que este villano hipócrita y meloso era en realidad un romántico? Zhao Laopao, ve y dile al mensajero que estoy de acuerdo. 3 días después, llegó el día en que debía entrar al Palacio del Este. En mi vida anterior, había depositado toda mi confianza en este hombre, como innumerables mujeres en el mundo, creyendo que casarse con una buena familia era el camino correcto para una mujer. ¡Qué ridículo! ¿Qué amaba realmente Sue Sin-Zhou de mí? Le encantaba mi apariencia, mi naturaleza dócil, siempre dispuesta a ceder ante los demás, y lo fácil que era manipularme. Más tarde probablemente fue por resentimiento. Pensó que alguien como yo sin agallas debería estar bajo su control para siempre, pero nunca imaginó que perdería mi virginidad, y ni siquiera el adúltero fue encontrado. La naturaleza oscura y retorcida de Sue Sin-Zhou tenía motivos de sobra para desatarse, y el abuso y la violencia que me infligió le proporcionaron un placer infinito. Incluso cuando quise morir, él no lo permitió. El supuesto poder, el supuesto control. Esta vez, yo también quise probarlo. Mientras Sue Sin-Zhou se congelaba en los bosques a las afueras de la ciudad, subí a un pequeño palanquín al atardecer, entré por la puerta lateral de la entrada principal del Palacio Xinyan y caminé por el largo pasillo. Todo el viaje fue desolado y frío, un marcado contraste con la vibrante boda que me envió al infierno en mi vida anterior, una bajo tierra, la otra en el cielo. Pero antes de entrar en palacio, mis 2 primos de la familia Sue trajeron 10 carretadas de tesoros excepcionales al emperador, alegando que era la forma de la familia de expresar su gratitud por la bondad del emperador. Todos sabían que estaban allí para apoyarme. Entré al palacio en un pequeño palanquín, pero llevaba decenas de miles de billetes de plata escondidos. Otras 2 entraron conmigo, ambas con rango de concubinas, un rango inferior al mío. El príncipe heredero estaba ocupado y no acudió en más de 10 días. Solo visitó la corte de la princesa heredera una vez. Esta era nieta del principal académico de la Academia Anlin, una mujer de noble cuna, culta y cortés. En sus saludos diarios nunca hablaba con dureza, ni mucho menos les dificultaba las cosas a los demás. Wei Lianyuan, que vivía en el ala oeste, era joven y le encantaba bromear. Cada vez que le presentaban sus respetos, ella era la que más hablaba. Hermanas no lo saben, pero algo grave ha sucedido en las calles. Siempre estás tan bien informado. ¿Qué noticias tan interesantes son estas? Cuéntanoslo rápido. La familia Sue del marqués Jin Yan, ese loco enamorado, no acaba de casarse. Pero al día siguiente degradó a su nueva esposa a concubina. Ahora causa conmoción en casa de la familia Wang a diario. Algunos ya me miraban discretamente. Wei Lianyuan parecía ajeno a todo. Dios mío. ¡Qué revuelo! Sue se puso furiosa en la calle exigiendo que la familia Wang los compensara con otra hija. La familia Wang tiene 2 hijas.
Pero aparte de la segunda joven, la princesa consorte tosió cortésmente interrumpiendo a Wei Lianyuan. Ay, mi mente se está calentando de nuevo. Hermana Wang, es usted muy generosa. Por favor, no se lo tome a pecho. Lentamente giré el té caliente hacia mí, lo ahuequé entre mis manos y di un sorbo lento sin responder. Si lo aceptaba, me vería mal si me negaba. Las palabras caerían al suelo. Pero al menos no me considerarían una persona débil y pusilánime. Wei Lianyuan no parecía avergonzada en absoluto. Simplemente se rió para sí misma. La familia Sue ha estado en decadencia durante los últimos 2 años. Y ahora han producido a un inútil. Probablemente estén acabados. No fue hasta que la princesa heredera ordenó a todos que se dispersaran que Wei Lianyuan emergió, abanicándose con un abanico plegable. ¡Ay, sigues viva! Si mi familia hubiera inventado algo así, me habría suicidado hace mucho. Nadie podría haber imaginado que esa noche Xiao Wensan vino a mi habitación. En cuanto olió la cáscara de naranja seca en la mesa, sonrió. ¡Qué refrescante! Esa bola de masa de flor de ciruelo que preparaste me ha estado dando vueltas en la cabeza durante días. Prepárame un poco en otro momento. Últimamente he estado tomando esa fórmula del Dr. Sin y mi nariz funciona mejor. Antes de que pudiera hacer una reverencia, ya había dicho demasiado, dejándome un poco incómoda. Me arrodillé en el suelo y realicé la ceremonia completa. Pero él me ayudó a levantarme. No hay necesidad de tales formalidades en el futuro. Los artículos que la familia Sure presentó esta vez son muy útiles. El emperador está complacido y usted ha contribuido. Asentí y sonreí, pero me sentí incómodo y me moví, bloqueando el escritorio. Xiao Wensan me miró con curiosidad y yo, a regañadientes, revelé lo que había escrito. Esto. Hizo una pausa, pero a pesar de su excelente compostura, no pudo evitar hablar. Esta caligrafía es bastante pobre. Bajé la cabeza, fingiendo timidez. A Xiao Wensan le encantaba la caligrafía y la pintura, especialmente su propia caligrafía, que era fuerte y poderosa, con cada trazo lleno de energía. Incluso el emperador lo elogió mucho. Al ver mi mala letra, empezó a enseñarme desde lo más básico esa misma noche. No solo no me permitió entrar en su dormitorio, sino que tampoco me dejó cenar. Por suerte no era culpa mía pasarme todas las noches escribiendo hasta la hora de dormir, así que lo acepté como mi maestro de caligrafía. Xiao Wensan era un buen hombre y un buen príncipe, salvo por los aposentos de la princesa. Visitaba los demás patios aproximadamente la misma cantidad de veces al mes. Wei Lianyuan fue la primera en quedar embarazada. Estaba llena de alegría y repartió recompensas por todo el palacio oriental, como una niña generosa. Desafortunadamente fue demasiado presumida y falleció antes de que transcurrieran 3 meses. 4 médicos imperiales la examinaron minuciosamente y concluyeron que tenía un exceso de energía yang que le estaba minando el yin, lo que le provocaba deficiencia de yin y un fuego excesivo. Tengo curiosidad, ¿cómo lo hiciste? A la princesa heredera consorte le encantaba bordar, pero temía dañarse la vista, así que siempre me invitaba a su casa para que la ayudara a diseñar patrones. Cuando me hicieron esta pregunta, ni siquiera me detuve con la aguja en la mano. Su Alteza, soy inocente. Ni siquiera tuve la oportunidad de actuar antes de que ella perdiera a su heredero real. Fue el cielo quien protegió al heredero real en su vientre. Solo quería atribuirme el mérito, pero me falta la habilidad. Sus ojos profundos me miraron y sonrió brevemente. Eres muy listo. Bajé la cabeza en silencio y seguí bordando el pañuelo con nubes auspiciosas y tonos púrpuras. Tras quedar embarazada, Wei Lianyuan desarrolló una afición por los bollos, con el relleno mezclado con la masa para que nadie pudiera discernir sus preferencias. La familia había conseguido especialmente una fórmula para preservar el embarazo, que incluía ginseng en la cantidad justa. Por lo tanto, nadie podía detectarlo. Todos los días, las vaporeras de la cocina se hervían con agua de ginseng. La cantidad necesaria se volvió excesiva, provocando un sobrecalentamiento del cuerpo de la madre. Incluso si el parto hubiera ido bien, sangraría mucho después del parto debido a la gran cantidad de ginseng. Cuanto más lo pensaba, más rápido se movían mis manos, un punto tras otro. ¿Tenía la culpa Wei Lianyuan? Intimidarme sin antecedentes no estaba mal,
pero su error fue quedarse embarazada antes que la princesa heredera. ¿No era eso precipitarse hacia su muerte? Este príncipe que parecía tan bondadoso, tenía un corazón más oscuro que el mío. Xiao Wenshan había perdido a su primer hijo y solo estuvo triste 2 meses antes de descubrir que tenía un hijo legítimo. Estaba tan feliz que bajó corriendo las escaleras al salir de la corte. A finales de año, la consorte del príncipe heredero dio a luz a un joven príncipe. Me encargué personalmente de su cuidado posparto. Cuando Xiao Wenshan me lo preguntó, negué con la cabeza, diciendo simplemente que me sentía cercana a la consorte del príncipe heredero, como una hermana mayor. Estaba realmente desconcertado. Así que mandó a alguien a investigar y a conocer mi vida en casa a lo largo de los años. Desde entonces empezó a mostrarme un cariño genuino. Justo cuando la consorte del príncipe heredero había terminado su parto, Zhao Laopo me envió un mensaje diciendo que mi madrastra había sido llevada a la muerte por la concubina de la casa. Wang Xiujin, sufriendo en la mansión del marqués, intentó por todos los medios enviar un mensaje a casa, y su madrastra lo recibió. Inmediatamente tomó un cuchillo de cocina y salió corriendo a rescatar a su hija de la mansión del marqués. Casualmente la concubina de mi padre, Yene, estaba embarazada. No solo no le intimidaba su apariencia extravagante, sino que también estaba muy interesada en contarle las penurias que Wang Xiujin había soportado en la mansión del marqués. Mi madrastra llevaba 2 años en prisión y su cuerpo ya estaba debilitado. Esta noticia le provocó un derrame cerebral y falleció 2 días después. Leí la carta con gran pesar. Debo informar a Zhao Laopo para que le pase la noticia a mi querida hermana. Madre e hija están unidas por la sangre, siempre han sido muy cercanas. Debe saber que ya no tiene a nadie en quien confiar. Dile también a Yene que una vez que nazca su hijo, mi padre no nos servirá de nada. Podemos disponer de él como nos parezca. El año en que Xiao Wenshan ascendió al trono, yo también estaba embarazada. Ese mismo año Wei Ping, quien se había convertido en concubina del palacio, fue descubierta envenenando mi medicina para el embarazo, y todos los años de acoso que me infligió quedaron al descubierto. Xiao Wenshan se enfureció y la mandó desterrar al Palacio Frío. El día que mi pequeño príncipe cumplió 1 mes, el emperador ofreció un banquete. Volví a ver a Sue Xingzhou. Me miró con una expresión fría y amenazante, como si fuera una mascota traidora que había abandonado. El porte gentil y refinado del joven caballero que una vez fue había desaparecido, y ya no podía fingir. Escuché que atormentaba imprudentemente a Wang Xiujin en la mansión, y que sus deberes oficiales habían sido mal gestionados varias veces, lo que casi provocó su despido e investigación. Se había vuelto cada vez más apático. Mientras tanto me senté junto al emperador en todo mi esplendor, con todos los que estaban debajo inclinándose en reverencia. ¿Por qué la fortuna no me favorecía? Cuando mi hijo imperial cumplió 3 años, la emperatriz falleció tras una larga enfermedad, dejando vacante el puesto de consorte imperial. Varias concubinas competían ferozmente por el puesto debido al poder que ejercía sobre el harén. Escribí una carta a la familia Sue en Jiangnan, instruyéndoles que compraran grano y provisiones con una gran suma de dinero y se las enviaran al general Zhang en el noroeste. Ah, y una cosa más. Les pedí que usaran su dinero para presentarle a Sue Xingzhou al actual príncipe de la paz, Xiao Beniu. Él es el líder de la rebelión en el noroeste. Sue Xingzhou está obsesionado con la venganza. En su vida anterior, la rebelión de Xiao Beniu casi logró capturar la capital, Yudu. Si ayuda al príncipe de la paz a tomar el trono, ¿no podrá disponer de mí a su antojo? Como también soy una persona reencarnada, esperó con cautela a que Xiao Beniu transfiriera el ejército del noroeste antes de sentirse lo suficientemente seguro como para desertar. Sue Xingzhou pensó con suficiencia que yo, una mujer atrapada en la mansión del marqués, no estaría al tanto de asuntos nacionales tan importantes. Ahora que lo tenía como estratega, ¿no sería el príncipe Pingen capaz de lograr grandes cosas en poco tiempo? Pero nunca imaginó que la primera batalla que Xiao Beniu ganó fácilmente en el noroeste en su vida anterior, la derrotaría en tan solo 3 meses. Xiao Wenshan recompensó a los vencedores, transfiriendo a los descendientes directos de la familia Sue del Sur a servir en la capital. Me concedieron el título de emperatriz viuda y me confiaron el sello imperial. Una vez imaginé el día en que Sue Xingzhou se arrodillaría a mis pies, arrastrándose e inclinándose, implorando clemencia como un perro.
Pero cuando ese día finalmente llegó, sentí que verlo de nuevo era como darle prestigio. Estaba por debajo de mi dignidad. En su primer día al frente del Ministerio de Justicia, Sue Zikwan, el miembro más prometedor de la familia Sue, fue a visitar a Sue Sing-zhou. En ese momento Sue Sing-zhou ya se encontraba en un estado lamentable, siendo escoltado de regreso a la capital, soportando penurias y maltrato físico, la peor experiencia de su vida. Sue Zikwan permaneció afuera observándolo atentamente por un momento. Este hombre es un criminal atroz, la mano derecha del rey rebelde. Por desgracia, la sangre es más espesa que el agua, y el emperador es un gobernante sabio. Esto es lo que haremos, no lo dejen morir. Cada día piensa en una nueva tortura para infligir a este hombre de apellido Sue, para que el mundo entero conozca el destino de quienes ayudan a los tiranos. Sue Sing-zhou finalmente recobró la cordura e intentó avanzar como un loco. Bastardo. Fue esa mujer quien te ordenó torturarme. La traté bien, pero es ingrata y despiadada. El príncipe. Antes de que pudiera terminar, el carcelero de abajo le cortó la lengua. El joven carcelero miró a Sue Zikwan con adulación. Señor, por favor, perdóneme. Este hombre dijo una palabrota. Sue Zikwan sonrió. Le informaré de esto a la emperatriz. Puedes atribuirte el mérito. Por cierto, he oído que a este príncipe Sue le gustan los hombres. Si hay otros en la prisión que comparten sus preferencias, podrías ayudar a organizar algunas parejas. Aunque muera, que muera en los brazos de un hombre. Sue Sing-zhou, con la lengua cortada, sacudió la cabeza, con la boca llena de sangre. ¡Ay! Nadie le respondió. Desde que tomé las riendas del harén, pocos incidentes han causado tanta angustia al emperador. Por ejemplo, concubinas que abortaban, se incriminaban mutuamente, o quien robaba el favor de quién golpeaba a quién en el palacio, asuntos tan triviales. A menudo se quedaba en mi palacio, aspirando el tenue aroma a cáscara de naranja, diciendo, la primera vez que te vi en el ciruelo, pensé que había tanta belleza en este mundo. Claro. ¿A qué hombre no le gusta la belleza? Él amaba mi belleza, y yo disfrutaba del poder que me otorgaba. ¿A quién le importa cuántas personas estén enterradas en este harén o cómo murió la exemperatriz? Con el sello imperial y una almohada apacible, incluso las pesadillas que me habían atormentado durante tanto tiempo habían cesado. De hecho, el poder nutre.